el Señor está en control. Amén. Lo bueno es que Él no necesita que nosotros lo creamos, Él siempre está en control de la historia, de la humanidad. Pero cuando los corazones se rinden a Él y voluntariamente se sujetan a su voluntad a Él, eso es más notable. Y realmente es una bendición saber que Él está en control, porque nosotros en verdad no tenemos el control de las cosas, ¿sí? Lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestra nación, hay cosas que no manejamos, pero que Dios sí puede, en medio de esas situaciones, obrar en favor de nuestras vidas. Amén. Bueno, y ese Dios al que hemos estado adorando y que le hemos dicho que Él es el Dios de lo imposible, que es imparable, vamos a escucharle hablar a través de su palabra. Le invito a que abra su Biblia, Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 17, el capítulo 7, perdón, del 1 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 7, del 1 al 17. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron del uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios.
Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Amén. Bendito que oremos. Padre amado, en esta tarde te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que nos hemos podido reunir y ponernos de acuerdo, Señor, para cantar, para exaltar tu nombre, Señor. Agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por estos días que han transcurrido esta semana y por lo que viene, Señor, porque cada día, Señor, que tenemos es una oportunidad en la que podemos ver tu gloria y tu poder manifiestos en favor de nuestras vidas, Señor. Y también a través de nuestras vidas, tu gloria y tu poder manifiesto en la vida de otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú has colocado algo poderoso y precioso en cada uno de nosotros, Señor, que somos vasos tan frágiles, Señor, vasos de barro. Gracias, Señor, porque tú eres quien obra en nuestros corazones. Hemos anhelado, Señor, anhelamos que estas canciones que hemos elevado, Señor, hayan producido gozo en tu corazón. Y también, Señor, en esta hora rogamos, Señor, que a través de mi vida tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones. Tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces, Señor, lo que nuestro corazón necesita como nutrición para nuestro crecimiento y sostenimiento espiritual, Señor, siempre nos habla conforme a tu propósito. Hemos, Señor, de recibir tu palabra como un maná que viene de parte tuya, Señor. Ese pan que viene del cielo, tu palabra, Señor, bendita, que alimenta nuestros corazones. En esta hora nos encomendamos a ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta historia que hemos leído transcurre en el reino de Israel, en su capital Samaria. Dice en los versículos anteriores que el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, había rodeado la ciudad de Samaria y era imposible salir y entrar a la ciudad de Samaria, estaba sitiada. Entonces, por un lado estaba el ejército sirio que estaban como de vacaciones, ¿sí? Porque lo que ocurría es que ellos, ya habituados a este tipo de ataques, caminaban kilómetros, sitiaban una ciudad y los pueblos en alrededor les llevaban todo esto que después tenían aquí: oro, plata, comida. Así que estaban esperando ahí que se murieran todos adentro, que salieran y se rindieran, porque como no podían entrar comidas y agua y demás, esa gente estaba pasándola mal dentro de la ciudad de Samaria. Entonces, por un lado estaban los sitiadores y por otro lado estaba la vida dentro de la ciudad, que si usted lee los versículos anteriores, hermano, era terrible, porque la poca comida que había era carísima, pero era tan poca que no había plata y no había posibilidades, que dice ahí que las madres se comían a los hijos.
Es terrible, decía, se dijeron una mamá a otra, comámonos tu hijo y mañana nos comemos el mío, y lo cocinaron. Entonces, es terrible lo que estaban viviendo ahí. Y afuera de la ciudad, en las puertas, porque la ley de Moisés ordenaba que fuera así, estaban 4 leprosos, 4 personas que tenían una enfermedad más terribles que puede tener un ser humano, y más en esta época. Así que estaban ahí esos 4 hombres que estaban separados de su familia, probablemente tenían familia y demás, pero hacía mucho tiempo que no los verían porque estaban aislados. La ley les obligaba a esto. Alguno con que tuviera misericordia de ellos les llevaría algo, pero ahora si no tenían dentro de la ciudad para comer, ¿quién les iba a llevar algo? Así que también estaban en una situación desesperante. Dentro de la ciudad también estaba el profeta Eliseo. Y para el rey de Israel, el problema era Dios, era Jehová. Jehová ha provocado esto, y ¿con quién se la agarraba? Con el profeta. Entonces mandó gente a ejecutarlo, a Eliseo, y Dios le avisó antes que llegaran, Dios le había avisado. Pero cuando llegan los emisarios del rey, viene aquí lo que leímos. El profeta Eliseo tiene una palabra profética y le dice: de acá en 24 horas todo esto va a ser revertido. Lo que hoy está ahí, usted puede leer los precios, ¿no? Hay que traducirlos a nuestra moneda. Yo no lo hice porque no es el enfoque, pero lo que era tan caro se vendía hasta el estiércol de paloma, imagínense. Pero dice, ahora por centavos van a poder comprar harina y van a poder comprar cebada. Una profecía, una palabra de Dios muy impactante en el contexto en el que se encontraban, de hambre. No tenemos nada, y mañana dice el profeta que va a haber, y va a haber tanto que va a ser muy barato para adquirir, para comprar. Entonces dice ahí que había un príncipe, un comandante del ejército, que era seguramente una de las manos derechas del rey, porque dice que el rey se apoyaba en él, que le dijo a Eliseo: es imposible que esto pase, es más, ponele que Dios mande ángeles que traigan, no van a dar abasto para alimentar a toda la gente que hay aquí con el hambre que hay. Estuvo dudando, por supuesto, de la palabra de Dios y del poder de Dios para orar. Por eso el profeta le dice: mira, vos vas a ver lo que se va a producir, pero no vas a poder comer nada. Los 4 leprosos, hermanos, no habían escuchado nada de lo que había dicho Eliseo, estaban afuera. Pero tomaron una decisión, dijeron: bueno, entre morirnos acá, morirnos de hambre dentro de la ciudad, vamos al campamento de los sirios. Hubo una determinación ahí, porque a pesar de que pudiéramos pensar, si ya cuánto le podía quedar de vida con la situación en la que se encontraban, con el hambre, más la enfermedad que tenían, se van a morir primero que los que estaban adentro. Pero Dios ha colocado, hermano, en el ser humano un instinto, por así decirlo, de supervivencia, ¿no? Que siempre buscamos vivir. Entonces ellos tomaron la decisión de ir: bueno, vamos al campamento de los sirios, si no nos matan, bueno, capaz que nos conviene algo. El tema, hermanos, es que si lo hacían de día, lo iban a perseguir, lo iban a ejecutar, porque iban a ser vistos como traidores. Por eso esperaban a la noche, para irse de noche hacia el campamento de los sirios. Pero lo curioso, hermano, es que cuando llegaron ahí, no había centinela, no había una guardia que estuviera vigilando. En realidad no había nadie.
Porque ¿qué es lo que había ocurrido, hermano? A la noche, cuando los soldados del ejército sirio seguramente cenaban y luego se acostaban a descansar hasta que pasara, hasta que amaneciera el otro día, algo ocurrió. Parece ser que empezaron a sentir como que venía un ejército o varios ejércitos, porque dice que empezaron a sentir un ruido como que se aproximaban caballos y carros. Imagínense, hermano, que según lo que leímos, habían como máximo 5 caballos vivos dentro de Siria. ¿De dónde van a sacar tanto? Pero dijeron, estos deben haberle pagado a los reyes de Egipto, a los reyes de los Eteos. Entonces, lo que da a entender, hermano, que venían de todos lados el sonido ese. Dice, la guardia empezó, nos atacan. Y entraron en tal desesperación que finalmente alguien dio, seguramente el comandante mayor ahí, debe haber dicho, huyamos, salgamos de aquí. Y dejaron todo, hermano, la ropa, la comida, los caballos, los asnos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan los leprosos a una de las tiendas, a una de las carpas, ahí entran y después de mucho tiempo quizás se les llena de sonrisa la cara, porque encuentran comida. Imagínense la desesperación, el hambre. Comenzaron a comer y encontraron piezas de plata, de oro, ropas preciosas. Estaban desesperados y no solamente que comían, sino que tomaron las prendas y fueron, las escondieron, no sé, las enterrarían, a saber. Y volvieron, se metieron a otra de las carpas y encontraron lo mismo y siguieron escondiendo, acumulando, hasta que se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, porque se acordaron que había toda una ciudad que estaba muriéndose de hambre, mientras ellos estaban totalmente saciados con todo lo que había ahí. Tenían, hermano, como para justificarse y decir, bueno, pero si a nosotros nos hicieron a un lado, nos enterraron, no han sido muy cuidadosos con nosotros, como con nuestra situación de enfermedad. Sin embargo, hermanos, ellos dijeron, tenían en su corazón un cargo de conciencia, decir, tenemos que compartir esto, vamos a avisarle al rey. Entonces se acercaron ahí a las puertas otra vez, le gritaron a la guardia, a los porteros que estaban ahí, y ellos le avisaron al rey. ¿Qué hace el rey? Que el rey sí había escuchado las palabras de Eliseo, pero no las había creído. La palabra de Dios a través de Eliseo, no las había creído. El rey dice, esto es una trampa. Los sirios han hecho creer a esta gente que no están en el campamento para que nosotros salgamos, y cuando salgamos todos nos van a es una emboscada. Pero alguien con más cordura ahí le dijo, pero ¿por qué no sacamos la duda? Mandemos una patrulla, algo para que vaya a verificar. Y así lo hizo. Fueron y encontraron, hermanos, como los leprosos habían dicho. Así que vinieron con la noticia, es verdad lo que dicen, no hay nadie. Imagínense, con el hambre que había, con la desesperación que había, la noticia empezó a correr, la gente se empezó a desesperar y empezaron a correr como pasa con las ofertas esas que hay en Estados Unidos, que están esperando que abran la puerta y entran todos como, bueno, así la gente corriendo hacia la puerta de la ciudad para salir e ir al campamento y buscar comida. Entonces el rey le manda a ese príncipe, a ese comandante que era una mano derecha de él, probablemente para que los detenga. Imagínenselo ahí en la puerta, paren, vamos a organizarnos. Y hermano, lo pasaron por encima, lo pisotearon, eran miles de personas, y murió ahí. Se cumplió lo que dijo el profeta, no vas a ver, pero no vas a poder comer.
Qué historia, ¿no? A esta predicación le puse 24 horas para el milagro. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios en esta noche nos dijera, mañana a esta hora, eso que es imposible para vos, eso que parece irreversible, que no tiene solución, yo hago un milagro en eso? ¿Le creeríamos al Señor? Amén. ¿Qué le parece? Está en la Biblia esto, es algo que hizo Dios. ¿Qué pasa si Dios nos dice, mañana a esta hora vas a ser libre de tu enfermedad, mañana a esta hora vas a ser libre de este problema, de esta dificultad, vas a ser libre de esa deuda, vas a ser libre de ese pesar en tu corazón, lo que fuere? ¿Le creeríamos al Señor? Lo primero que resalta esta historia, hermanos, es la importancia de confiar en el Señor en los momentos de crisis. Es probable que nuestra crisis no se compare con esta, que era toda una ciudad, toda una nación, una multitud, pero hay momentos en nuestras vidas donde tal vez no tenemos un hambre físico de comer algo porque estamos saciados, o puede ser que haya escasez, pero muchas veces tenemos hambre, necesidad de que ocurran cosas, de que cambien situaciones en nuestras vidas, de que problemas sean solucionados, de que encontremos la salida para ciertas adversidades. Lo interesante, hermano, es que podamos confiar en Dios, porque en medio de esas crisis y a lo largo de toda la Escritura vemos que siempre Dios tiene una palabra. Dios tiene una palabra. A Dios no le tomó por sorpresa esta situación, este encierro que vivían, pero Él ya tenía una salida. Pero esa salida siempre va a partir de una palabra de Él, a partir de algo que Él nos dice, que Él habla, y que, por lo tanto, hermanos, si hay gente que le cree, aquí en esta historia, el único que le creyó, hermano, fue Eliseo. El único que le creyó a Dios fue Eliseo, de los que están nombrados, ¿no? Puede ser que algunos de los que estaban en la casa con Eliseo, algunos de los otros profetas, pudieran haberle creído, pero el rey no le creyó, el príncipe tampoco le creyó. Los leprosos no es que fueron porque le creyeron a la palabra de Dios, fueron por otra cosa. Pero, hermanos, qué importante es que en los momentos de crisis siempre busquemos a Dios y le pidamos una palabra. Porque cuando Dios, hermanos, nos da una palabra, una de las que ya no es que nos va a dar una palabra fuera de lo que ya está escrito, no. Que cuando oremos a Dios, cuando busquemos su rostro, que ya lo debe haber hecho Eliseo seguramente, Dios, a través de la lectura de la Biblia, nos afirme, nos confirme una palabra para esa temporada, para ese momento, para esa etapa de nuestra vida que estamos atravesando. Y cuando tenemos esa palabra, debemos confiar en que Dios la va a cumplir. Amén. Yo no voy a decir en esta noche, Dios te dice que dentro de 24 horas se te van a solucionar los problemas, porque eso fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel en esta situación. Pero si Dios tiene poder, hermano, y Dios está en su voluntad, Él lo puede hacer, ¿sí o no? Es palabra de Dios, yo la creo. Si está acá, ¿por qué no lo puede hacer en mi vida? Pero tengo que buscar a Dios, tengo que confiar en Él y tengo que creer lo que Él me dice. Amén. Por más imposible que parezca.
Otra cosa que podemos aprender de esto es que Dios tiene poder para transformar situaciones que son aparentemente imposibles en oportunidades de abundancia, hermano, en oportunidades de renovación. Porque aquí no solamente comieron, los leprosos comieron, se vistieron de nuevo con ropas nuevas. La ropa del leproso, hermano, era la ropa que se echaba a perder por la misma enfermedad. Y no podían ir y cambiarse, no tenían esa posibilidad, así que andaban andrajosamente vestidos. Pero ellos luego, hermanos, tuvieron abundancia de comida, algo que faltaba unas horas antes, y también ropas nuevas, finas, porque Dios tiene el poder para transformar lo imposible. Porque Dios no está limitado por nuestra lógica, por nuestra razón. Y nosotros no lo vemos probable, si no vemos dinero, si no vemos un estudio médico que nos asegure algo, no puede ser. Pero Dios tiene el poder, recién lo cantamos. Dios de imposible, Dios imparable. ¿Algo puede frenar el obrar de Dios? Nada lo puede hacer. No lo puede hacer un ejército preparado, un ejército adiestrado, un ejército bien alimentado, hermano. No pudo. Israel, hermano, no tuvo que hacer nada para luchar. Todo lo hizo Dios. Amén. Entonces, hermano, no hay que juzgar nuestro futuro por lo que vemos hoy, porque Dios puede cambiar las cosas repentinamente. Dios lo puede hacer. Amén. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Pero hay que creerle. Porque también está el ejemplo del capitán y nos habla de los peligros de la incredulidad. Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Lo vas a ver en otro, pero vos no lo vas a poder disfrutar. ¿Cuántos milagros de Dios no han sucedido en nuestras vidas porque no le hemos creído? Porque no hemos confiado. Entonces, hermanos, la fe nos abre puertas, pero la incredulidad la cierra. Lo importante, hermanos, es que le podamos creer al Señor. Amén. Y Dios nos está diciendo esta noche: yo tengo poder para orar. Y en medio de la escasez, cambiarlo en abundancia. En medio de la enfermedad, cambiarlo en sanidad. En medio de la monotonía, cambiarlo por un refresco, revitalizar una vida, un corazón. Otra cosa que aprendemos, hermanos, es que Dios usa lo débil, lo despreciado para cumplir sus propósitos. ¿Quién podía tener presente que parte de la solución de todo este problema, si bien las cosas las hizo Dios, pero Dios usó a uno leproso para llevar una buena noticia a una ciudad que se moría? Si no, se hubiera seguido muriendo ahí. Si nadie iba al campamento, iban a estar ahí hasta que se murieran todos por inanición. Alguien dijo que si se eliminara de las escrituras todas las historias que tienen que ver con gente en necesidad, en angustia, en pesar, si sacaran todos los salmos que hablan de la aflicción y demás, quedaría chiquita la Biblia. Pero, hermanos, aun cuando a veces nos podemos sentir que no somos grandes personalidades, que no tenemos grandes capacidades, podemos ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Amén. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y yo entiendo, hermanos, que Dios usó a estos hombres para como instrumento para sacar a una nación de una situación tan dolorosa en la que se encontraba. También, hermanos, es interesante ver la actitud de estos hombres, porque no podemos decir, por lo que dice la historia bíblica, que ellos tuvieron fe. No fueron al campamento sirio porque tuvieron fe que Dios nos va a guardar, nos va a proteger. No fue así, fueron por necesidad, por urgencia, por desesperación, por frustración, por cualquiera de estas cosas. Pero lo interesante, hermanos, es que se movieron, salieron de su lugar de comodidad.
Porque a veces en lugar de la aflicción, del dolor, del pesar, de la preocupación, nos resulta cómodo. No lo queremos, pero nos resulta cómodo y nos quejamos y nos lamentamos y tendemos lástima. Mira cómo estoy, todo andrajoso, todo deformado, porque la enfermedad esta de la lepra deforma a las personas, se cae la piel, es terrible. Pero ellos rompieron con todo eso y dijeron, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a ir y vamos a ver qué pasa en el campamento de los sirios. Y ese trajo un resultado inesperado para ellos. Imagínense que lo hicieron sin fe. Imagínense cuando un hombre, una mujer de Dios, le cree a Dios y se mueve en fe en medio de la adversidad. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que movernos a veces de esa zona de sentirnos atravesados por situaciones que son reales y son verdad, hermanos, pero que no tienen comparación con el Dios a quien servimos. Amén. Con el Dios, el que nos habla en esta noche, que tiene poder para obrar aún en los imposibles. Otra enseñanza es que toda la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, hermanos, es para compartirla. Porque seguramente hay otras personas que están atravesando situaciones similares a las que atravesamos y de las cuales pudimos salir por el obrar poderoso de Dios. Entonces siempre hay que testificar de Cristo. Porque hay gente que está muerta de hambre en lo espiritual, aunque no lo saben y no lo quieren reconocer. Pero también, hermanos, hay gente que está pasando por situaciones que nosotros hemos vivido y que Dios nos ha sacado, y debemos compartir para alentar, para animar a esas personas lo que Dios ha hecho y cómo Dios se ha manifestado con poder en nuestras vidas. Las bendiciones, hermanos, son para compartirlas. Cuando Dios hace algo en favor de nuestras vidas, es para compartirlo, es para hablarlo, es para la gloria del Señor, no para nuestra gloria. Y finalmente, hermanos, algo que es obvio: Dios siempre cumple su palabra. Amén. Dios siempre cumple su palabra. Las personas me podrán decir, miren, le aseguro que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y tal vez con toda la mejor voluntad llega el momento y no lo puede hacer por diferentes razones. Pero Dios es fiel a su palabra porque tiene poder para cumplirla. ¿Ves? No hay situación, no hay crisis, no hay momento de la historia que lo limite a Él. Dios imparable, le cantábamos recién. Entonces, hermanos, esta palabra Dios la envía para que tome aliento en nuestro corazón y que le podamos creer. Dios tiene poder para cambiar situaciones en 24 horas. No estamos hablando de la situación de una persona, de 4 personas, de una familia. Estamos hablando de la situación de una nación. Amén. Con cientos y miles de personas, con dificultad para incluso enterrar a sus muertos. ¿Dónde lo enterraron? No podían salir de la ciudad. Era un caos lo que estaban viviendo. Pero en 24 horas Dios hizo una obra poderosa. Sin armas, sin ejércitos, con el poder, con su poder. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Y no le voy a decir, mire, como le expresé recién, dentro de 24 horas se le van a solucionar los problemas. Pero sí le puedo decir que hay un Dios que sí le puede decir eso. Y si usted le cree, y si usted escucha su voz, toda situación que esté enfrentando, todo imposible para su vida, todo inalcanzable, Dios tiene poder para revertirlo. Dios tiene poder para obrar un milagro en su situación. ¿Lo cree? ¿Qué se le pasó por la mente recién? El doctor,
patrón, la tarjeta. Yo como nuestra mente es como yo necesito que abra la ventana de los cielos y me mande. Es muy difícil lo que yo necesito que Dios haga. Para Dios no hay nada imposible, amén. Pero cuando Dios habla una palabra, hermano, y si Dios trae esta palabra es porque Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Importante, hermanos, no subestimar ni ignorar lo que Dios nos dice, sus consejos, sus advertencias, sus promesas. Porque a veces como que lo tomamos, sí, me gusta, no me gusta. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno, pero en la palabra de Dios todo es bueno, amén. Entonces, Dios siempre cumple su palabra, debemos confiar en Él y buscar una palabra. Señor, a mí me han dicho esto, en el trabajo me han dicho esto, el médico me ha dicho esto, el patrón me ha dicho esto, el gobierno dice esto, el municipio dice esto, un abogado dice esto, pero Señor, por sobre las cosas que dicen los hombres yo voy a creer. Decido creer lo que usted me diga a mí, lo que usted me diga, yo lo voy a creer y lo voy a esperar con todo mi corazón. Si se sucede en 2 horas, en 12 horas, 24 horas, en un mes, en una semana o en un año, lo voy a seguir creyendo. Esa es la actitud que Dios quiere en nuestros corazones. Y la actitud de valentía de estos hombres que en su extrema necesidad dijeron: yo me voy a mover, no voy a quedarme aquí postrado, no voy a quedarme aquí sin hacer nada, me voy a mover. Por supuesto, nosotros ahora que conocemos la historia, hacerlo en fe, no por ninguna situación emocional, sino porque le creo a Dios y no voy a quedar en una situación de lamento, de dolor. Me voy a mover en fe porque sé que Dios me respalda. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para que podamos creer y aplicar esto en nuestros corazones. Porque ocurre como aquí. Hay personas de todo tipo. Los mismos leprosos, vayan a saber cuál sería el entorno, el contexto de cada uno con su propia historia. Un rey, un príncipe, gente que pensaba un poco más, gente que inmediatamente hablaba. Hermanos, que podamos creerle al Señor. No es solamente decir amén, es creer con todo nuestro corazón. Amén. Dios no mira solamente actitudes, sino mira corazones. Y cuando encuentra un corazón que le cree, es un corazón apto para ver el mover de Dios y su gloria. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta noche te damos gracias porque hemos leído parte de una historia tan dramática, Señor, que vivió la nación de Israel hace ya mucho tiempo, Señor. Para nosotros han pasado siglos. Para nosotros esta historia está muy alejada. Para ti que tú eres Alfa, Omega, que eres eterno, es algo común, es algo normal, es algo tan presente para tu corazón. No solamente por lo que ocurrió en ese instante de la historia, sino por lo que estás queriendo hacer en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos infunde aliento, Señor. Porque estamos rodeados de voces en la era de las comunicaciones. Recibimos tanta información, tanta información, que en lugar de hacernos bien, muchas veces nos hace mal. Nuestra mente comienza a razonar y a sacar cuentas y a emitir pensamientos y resoluciones y ver futuros que todavía no ocurren, Señor.
porque toda esa información nos llena de ansiedad y nos cansa. En medio de eso, Señor, suceden cosas en nuestros corazones, Señor, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, que nos llenan a veces también de cierta preocupación, de cierta ansiedad. Pero, Señor, tenemos el ejemplo en tu palabra del profeta Eliseo, un hombre conocido, Señor, por toda la nación, conocido porque a través de él tú resucitaste al hijo de una mujer, porque a través de él tú libraste de la muerte, Señor, a todo un grupo de gente que estaba en esa escuela de profetas, Señor. Tantas cosas que hiciste a través de él. Un general del ejército sirio fue sanado en las aguas del río Jordán. ¿Qué tenía de diferente este hombre, Señor, a los demás? Era el que te buscaba y que creía en lo que tú le decías, Señor. Era una voz profética para la nación, pero eran pocos los que le creían. Pero él sí creía en tu palabra, Señor. Y tan solo porque uno creyó, toda una nación, Señor, fue liberada. ¿Cuánto más ocurrirá, Señor, si en un hogar, si en un matrimonio, si en una familia, todos creemos en lo que tú nos estás hablando? Señor, en 24 horas tú resolviste un problema, Señor, que era imposible para el rey de Israel y para toda la nación. Y tú sigues siendo el mismo. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Lo que nos ocurre hoy es que no vemos tantos milagros, Señor, no porque tú no tengas el poder que manifestaste en esta ocasión, sino porque tenemos tanta información, que nos desenfocamos y dejamos de escuchar la voz del que realmente tiene una palabra autorizada para obrar en favor de nuestra vida. Tenemos tiempo para escuchar tantas voces, tenemos tiempo para hacer tantas cosas, pero no tenemos tiempo para buscarte, Señor, en medio de nuestras crisis. Nos desesperamos, buscamos soluciones, Señor, humanas, pero muchas veces nos falta ese tiempo de buscarte, Señor, a solas y esperar oír tu voz como lo hacía Eliseo. Él no hablaba por sí mismo, hablaba lo que tú le decías. Eran palabras sencillas, pero que tenían el respaldo del Todopoderoso, Señor. Como cuando tu Hijo Jesucristo fue a la tumba de Lázaro y simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había estado 4 días colocado en esa tumba, Señor, se levantó y salió. Porque, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Nuestras mentes luchan, Señor. Nuestras razones luchan, Señor. Y nos llevan a que nuestras emociones decaigan, Señor, y nos enojamos, nos frustramos, nos cambia el semblante, no tenemos un vocabulario de fe, sino un vocabulario de pesar, de que todo va a empeorar. Pero tú nos estás diciendo, aunque la situación cada vez esté peor, vos tenés que confiar en lo que yo te digo, tenés que escuchar mi voz, porque yo voy a cumplir mi palabra. Señor, tú que conoces nuestros corazones, Señor, conoces ahí donde hay una situación que parece irreversible, que parece irresoluble, que parece imposible, Señor. Como la vio aquel varón que dijo: yo, aunque Dios abriera la ventana de los cielos, no se puede mandar tanta comida para toda una nación aquí que está muerta de hambre. Señor, no queremos que nos pase esto, Señor. No queremos morir a la entrada, Señor,
Queremos, Señor, disfrutar de tu obrar, Señor. No queremos que la incredulidad, la duda nos cierre la puerta de la bendición que tú quieres derramar sobre nuestros corazones, como le pasó a este hombre. Queremos, Señor, salir de nuestra zona de comodidad. A veces esperamos, Señor, que tú obres sin que nosotros busquemos, Señor, tu intervención y te pidamos, Señor, con persistencia, con seguridad, con gratitud, Señor, que tú obres en medio de nuestras adversidades, Señor. Gracias, Señor, porque este es un ejemplo más que encontramos en la Biblia de tantos otros, Señor, de gente que vivió adversidad y cómo tú pudiste, Señor, cambiar, porque tú tienes poder para transformar la escasez en abundancia, lo inalcanzable por algo alcanzable. Dice la Biblia que el otro día la harina, la cebada, bajó tanto el precio como tú dijiste que pasaría, Señor. En la economía tú puedes obrar, en la salud tú puedes obrar, en la provisión tú puedes obrar. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Te rogamos que puedas tú intervenir, Señor. Tú tienes el control, lo creemos, Señor. Tú tienes el control. Y muchas veces, Señor, nos hemos perdido disfrutar bendiciones que tenías preparadas para nuestras vidas. No porque no hubieras querido obrar, sino porque no las creímos, Señor. No las creímos. Señor, queremos rechazar de nuestra vida y renunciar a toda incredulidad, Señor. Toda incredulidad. Como vivimos en una sociedad donde el humanismo es fuerte, Señor, todo pasa por lo que puedo entender o puedo hacer. Entonces no le damos lugar a los milagros, que es lo que tú puedes hacer, Señor. Más allá de lo que nosotros creemos, podemos entender, queremos entender cómo vas a hacer algo cuando tú las cosas que haces son inentendibles, Señor. Por eso, Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestros corazones. Oramos, Señor, para que en cada vida que esté escuchando este mensaje, tu palabra, Señor, se pueda hacer realidad, Señor. Principalmente en gente que diga: yo me levanto en confianza. Creo en tu palabra. Si tú has traído esta palabra, es porque tengo que buscarte, es porque tengo que creer, es porque tengo que confiar, y a pesar de la situación que estoy viviendo, seguir adelante y saber que tú estás en control y que a ti nada te va a frenar, y que lo que has pensado hacer en mi vida y a través de mi vida lo vas a hacer, Señor, a pesar de lo que pueda pensar las personas, los demás, las situaciones. Decido, Señor, confiar en el Dios Todopoderoso, en quien he creído, Señor, en quien estoy derramando mi corazón en sinceridad para decirte: Señor, aún ayuda mi incredulidad, como aquel padre le dijo a Jesús. Gracias, Señor. Tu poder se ha derramado. Tu palabra ha sido soltada y comienza a producir, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es una semilla que provoca, Señor, cosecha abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Lo creemos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor.